Idanarigi cielo levado-boy Idanarigi mua levado-boy Idanarigi cielo levado-boy Idanarigi mua levado-boy Tu levado galau bubafu Tu levado galau bubafu Bubatini kata basieru Ona pureme Anirem funa somu katile basieru Ona pureme Arija manaya iderabana Arija manaya iderabana Ubatini kata basieru Ona pureme Anirem funa somun katile basieru Ona pureme Arija manaya iderabana Arija manaya iderabana Idanarigi cielo levado-boy Idanarigi mua levado-boy Tu levado galau bubafu Tu levado galau bubafu Ubatini kata basieru Ona pureme Anirem funa somu katile basieru Ona pureme Arija manaya iderabana Arija manaya iderabana Ubatini kata basieru Ona pureme Anirem funa somu katile basieru Ona pureme Arija manaya iderabana Aleluya Arija manaya iderabana Dios del cielo, en esta mañana te bendecimos, exaltamos tu nombre en alto en esta hora, oh Dios. Reconocemos, Dios, que tú eres el único Dios poderoso. El Dios todopoderoso eres tú. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Oh, no hay nadie como tú, Señor. Por eso te exaltamos.
todo honor. Eres fuerte y grande, Dios. No hay nadie como tú. Mi corazón te exalta, mi corazón te canta. Digno, 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 digno eres tú, Señor. Tú eres digno. Te adoramos en esta mañana, Señor. En esta mañana te adoramos. Recibe tú la gloria. Recibe tú el honor. Perdona nuestras indiferencias. Perdona nuestra culpa. Nos humillamos ante ti en esta mañana y reconocemos que tú eres digno. Mis hermanos y yo nos unimos en adoración. Mis hermanos y yo nos unimos en adoración. Que tu presencia nos inunde. Que tu presencia nos llene en esta mañana. Queremos empezar el día contigo, Dios. Queremos empezar el día contigo. Ven y ayúdanos. Ayúdanos. Necesitamos tu ayuda. Solo no podemos vencer. No podremos. Necesitamos tu ayuda, Dios. Ven, ven, ven y ayúdanos. Ven, ven y ayúdanos. Dios del cielo, toda gloria, toda honra sea dada a ti. Toda gloria y toda honra sea dada a ti, Señor. Digno, 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 digno. Tú eres digno. Padre, aquí estamos. Rendimos nuestro corazón, nuestras vidas. Rendimos todo nuestro ser a ti en esta mañana. Que tu presencia nos inunde. Que tu presencia nos llene, Dios. Padre, gracias. Tu presencia es real en esta mañana. Bendice cada vida, Señor, de las personas que hoy se unen conmigo en adoración. A Sammy Ruiz, a mi hermana Maura Lisset, a la hermana Juana Marín, a todos aquellos que están tomando su tiempo, Señor, para ver este video, y que no solamente sea un video, sino que sea un momento de refrigerio. Sea un momento, Señor, que podamos tocar tu presencia y que tu presencia nos llene. Que tu presencia, Señor, sea llenándonos en esta mañana. El salmista David dijo: de mañana me presentaré delante de ti. De mañana oirás mi voz. Y esperaré. Queremos esperar en tus respuestas en esta mañana, Dios. Queremos comenzar el día contigo. Queremos que tú nos llenes, oh Dios. También dice tu palabra en Isaías 41, que tú nos tomaste de los confines de la tierra y que de tierra lejana nos llamaste. Y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con mi diestra, dice el Señor en esta mañana. Oh, siempre te sostendré. Gracias, Señor, por tus palabras. Osana Lubungiu,
Osana, lule nyuru nyubai luagulala. Osana, lukarubai te urubaigu. Osana, lule daragubadiva. Osana, lubungiyu. Osana, lule nyuru nyubai luagulala. Osana, lukarubai te urubaigu. Osana, lule daragubadiva. Osana, 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 lule nyuru nyubai luagulala. Osana, 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 lule nyuru nyubai luagulala. Osana, lubungiyu. Osana, lule nyuru nyubai luagulala. Osana, lukarubai te urubaigu. Osana, lule daragubadiva. Osana, 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 lule nyuru nyubai luagulala. Únate conmigo en adoración. Osana, 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 lule nyuru nyubai luagulala. Osana, 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 lule nyuru nyubai luagulala. Tú estás sentado en tu trono y nosotros aquí rindiéndote el honor, rindiéndote adoración. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno de adoración. Te adoramos, Señor, con todo el corazón. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Tú eres digno. Santo, 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 santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Santo, 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 santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Di conmigo santo. Santo, 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 santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Oh, aleluya. 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 Santo eres tu Señor. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Santo, 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 santo. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo. Pastor Cruz Norales, Dios te bendiga, pastor, es un altísimo honor. Que la paz de Cristo more en tu corazón, en la de tu familia, en tu congregación. Te tengo en alta estima. Mi oración a Dios siempre es de que te guarde, te proteja y que siga siendo de ejemplo para nosotros. Tú eres de mucha influencia para nosotros, la raza garífuna. Que Dios te bendiga, varón. Que Dios te exalte, que Dios te corone siempre. Dios te bendiga.
Santo, 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 santo. Santo eres tu Dios. Un santo. Tú eres digno. 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 Señor. Oh, santo. Santo, santo. Sí, mi hermana. Eso es verdad. Tú eres digno. Santo, 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 santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Hay una historia muy interesante en el libro de San Juan capítulo 9, sin temor a equivocarme. Los discípulos le preguntan a Jesús que por qué este muchacho nació ciego, si era por sus pecados o por el pecado de sus padres. Jesús le respondió: ni por el pecado de sus padres ni por el pecado de él. Nació así para que mi gloria sea exhibida. En otras palabras, para que se escuche hablar del Rey de Gloria. Cualquiera sea la situación por la cual tú estás atravesando hoy, es para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado en tu vida. Dios te va a sacar de esta, Dios te va a levantar de esa situación, Dios va a bendecirte. Él ha prometido que va a abrir las puertas del cielo y que va a derramar bendición hasta que sobreabunde. No es lo que la circunstancia dicta, no es lo que la situación hace creernos que es así. Es las promesas de Dios. Las promesas de Dios son eternas y fieles. La Biblia dice que el que espera en Él no será avergonzado. Yo sé lo que les digo, estoy muy convencido que lo que hemos alcanzado hasta ahora en el Señor ha sido por su fidelidad, es por su bondad, es por su misericordia, es por su amor. Frama setiwama baila suma da aniga ti migiru lubadi wala anile hene gubeluguri gabafu tibungi lula digni agura ba meme o malida recibe o amén sunle framas el albe sunle riega el albe. Sus promesas son eternas, no hay variación ni sombra en él. Lo que sale de su boca se hace veredicto, se hace real, porque él lo estampa y se hace válido. O sea, él no nos va a dejar avergonzado. Él ha prometido suplir agua en el desierto, él ha suplido pan en el desierto, él ha prometido que nos va a cubrir con una columna de fuego por la noche. Él ha prometido que Él nos va a cubrir también con una columna de nube por el día. Así de que aunque pasáramos por el agua, no nos vamos a ahogar. Si pasáramos por el fuego también, no nos vamos a quemar. Él tiene el control de toda situación. Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene el control de nuestra familia. Él tiene el control de nuestros hijos. Él tiene el control de tu esposa, de tu esposo. Él tiene el control en tu trabajo. Él tiene el control de la finanza. Él sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros lo pidamos. Él es un Dios veraz, Él es un Dios fiel y no hay nadie como Él. Solamente hay que esperar, hay que confiar en Él, hay que pensar de que Él no nos va a dejar solo y creerlo. Amén. La Biblia habla muy claramente en eso, de que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. Las situaciones difíciles no nos van a mover, las circunstancias no nos mueven, porque nosotros sabemos en quién estamos confiando, sabemos en quién creemos, sabemos quién está a nuestro favor. Él nunca ha sido derrotado, nadie lo va a derrotar. Él es
es varón de guerra, Él todo lo sabe, llega siempre a tiempo, siempre interviene por nosotros. Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él es Jehová de los ejércitos, Él es Jehová todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Quiero contar un breve testimonio con ustedes. Ayer salimos con el pastor Galileo y estuvimos andando por allí creyendo de que solamente estábamos caminando, relajarnos, compartirnos como ministros que somos, pero nos encontramos con dos personas que tuvimos que compartir la palabra con ellos, y ellos nos pidieron el número, pidieron la dirección de las iglesias donde quieren ir, y entonces le dimos. Entonces vimos que aún en esa situación que parece una rutina normal, Dios siempre está allí interviniendo, Dios está ahí siempre dándonos el espacio y el momento para hablar a las almas, y las almas también tienen necesidad. Siempre yo digo de que hay personas en peores situaciones que nosotros, hay personas que diariamente lloran de tristeza porque quizás no tienen alguna respuesta pronta para ellos. Tal vez están a punto de ser retirados de su apartamento, quizás no tienen nada que comer, pero nosotros los que confiamos en el Señor, la Biblia dice que no nos faltará nada en nuestra mesa, que los pájaros no trabajan ni gilan, pero Dios le da de qué comer, ¿verdad? También habla de que las plantas, Salomón con toda su riqueza no se vestían tanto como ellos, y Dios siempre ha cuidado de nosotros. Entonces Él siempre nos va a bendecir, solamente que hay que confiar en Él, hay que esperar en Él, hay que creer en Él, porque Él es un Dios real y no hay nadie como Él, ¿verdad? Siempre habló a los profetas, a los apóstoles, a sus hijos, de que confiaran en Él, ¿verdad? Que confiaran en Él, que confiaran en Él. Y esa es mi oración en esta mañana, que podamos confiar en Él, que podamos confiar en Él, que podamos confiar en Él, que va a abrir puertas donde no hay, que va a suplir pan de donde no hay, que va a abrir un vertiente de agua en lugares desiertas, que confiemos en Él. Él es real, Él es tan real que tus propias palabras hoy. Él es tan real que tus propios ojos hoy. Él es tan real, más real que lo real. Así de que en esta mañana, que son las 11:34 aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, de noche en otros países, de día en otros países, ¿verdad? Ahorita son las 9 de la mañana en Honduras, ¿verdad? Mi gente allá en Honduras, confiemos en el Señor, que creamos de que todo es posible para Él, ¿verdad? Siempre hablo de mi testimonio, que si estoy sobre mi pie hoy es porque Él ha sido mi doctor por experiencia, ¿verdad? Por experiencia, por toda situación, por excelencia, por todo. Él es nuestro doctor, ¿verdad? Nos bendice a diario, cuida de nosotros, cuida de nuestra familia, ¿verdad? Y por ejemplo, los padres que están aquí lejos de sus parientes de allá del estado en Honduras, también Dios cuida de ustedes y cuidará de nuestros hijos, cuidará de nuestra familia. Él ha prometido esto. Amén. Jesús, Anaya Yusuf
Kusinyatinambi yumana Kusinyatinambugudina Jesus Anahaya Jusubana Kusinyatina baguna Kusinyatina biyumana Kusinyatina bugudina Jesus Anahaya Jusubana Jesus Anahaya Jusubana Ayanu Gambani Dagie Sansi Bagirigi Dagie Jesus Anahaya Jusubana. En esta hora también quiero bendecir la vida de mi hermana Maura Lizeth Valerio García. Que Dios te bendiga, mi hermana. También quiero bendecir la vida de Hammer Pérez. Quiero bendecir la vida de todos ustedes que hoy están tomando tu tiempo para unirse conmigo en adoración. Kusinyatina baguna Kusinyatina biyumana Kusinyatina bugudina Jesus Anahaya Jusubana Ayanu Gambani Dagie Jesus Anahaya Jusubana Anahaya Jusubana Anahaya Jusubana Anahaya Jusubana 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 Jusubaba Jesus Jusubaba Jusubaba Kay babuseru Jesus Kay babuseru Jesus Amangaya Jusubaba Amangaya Jusubaba Fulesei Jusubaba Cristo Jusubaba Jusubaba. Dios es bueno. ¿Cuánto pueden decir amén? Que Él es muy bueno. Que alguien escriba amén. Oh, Él es muy bueno, muy bueno. Nuestro Dios es bueno. Quiero escuchar este amén. Quiero escuchar este amén y leer ese amén. Él es bueno. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. Muy bueno, bueno, bueno.
ayer es el mismo de hoy, el de mañana también. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el mío también. El Dios de ayer es el mismo de hoy, el de mañana también. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el mío también. Los milagros que Él hizo ayer, hoy lo puede hacer. Solo debes de creer y hecho será. Si levantó a Lázaro, también a mí me podrá levantar. Claro que sí, Él lo puede hacer. Claro que sí, lo puede hacer. Claro que sí, Él lo puede hacer. Claro que sí, Él lo puede hacer. Si levantó a Lázaro, también a mí me podrá levantar. Claro que sí, Él lo puede hacer. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, Él lo puede hacer. Claro que sí, claro que sí. El Dios de ayer es el mismo de hoy y el de mañana también. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el mío también. Los milagros que Él hizo ayer, hoy lo puede hacer. Solo debes de creer y hecho será. Si levantó a Lázaro, también a mí me podrá levantar. Claro que sí, Él lo puede hacer. Claro que sí, Él lo puede hacer. Claro que sí, Él lo puede hacer. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí, Él te puede levantar. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, que puede suplir. Claro que sí, claro que sí, claro que Él puede sanar. Claro que sí, claro que sí. Ha sido un enorme placer compartir con ustedes, Neidy Castillo, ¿verdad? Gemer Pérez, Naida Castillo, mi hermana Mabra, todos ustedes que le han dado un like, que han compartido, que han estado allí para saber que han estado conmigo en este momento, esperando y deseando que haya sido un buen momento. Que Dios les bendiga. Y el 10 de mayo, el domingo, que se celebra el Día de la Madre por acá, vamos a hacer algo especial para las madres. Esténse pendientes, no le voy a dar la hora, pero sí esténse pendientes. Dios les bendiga y que la paz de Dios nos bendiga, nos cubra, nos proteja y que supla cada una de nuestras necesidades. Dios les bendiga y un altísimo honor.